el déficit público del 8,5 al 5,3. ¿Y se atreve a anticipar algo? ¿Cree que van a subir el impuesto de sociedades? No, si no se atreve que no lo van a tocar. Sociedades también dijo en su día que no lo iba a tocar, y yo creo que no sería positivo tocar sociedades porque afectaría la competitividad de las empresas. Otra cosa es que en el ámbito de sociedades puedan intervenir en lo que es bonificaciones para que realmente, especialmente el ámbito de pequeña y mediana empresa, sea útil la rebaja que en su día se hizo. Pueden tocar impuestos especiales, pero no lo sé. No voy a ser yo quien adelante previsiones que el propio gobierno es incapaz o no quiere adelantar. No sé si porque hay elecciones de por medio, pero tiene derecho a no hacerlo. Tiene que día 30 al compromiso, y tampoco hay por qué pedirle. Una cosa es pedirle y otra esperar que realmente respuesta. Se ha dicho que Cataluña en esto de los recortes abre camino, está marcando un poco la pauta al resto. Hoy es noticia de portada en toda la prensa. Voy a hacer un repaso. El País destaca que Cataluña aprueba el primer copago sanitario con la bendición del Partido Popular. A partir de mediados de junio, los catalanes tendrán que pagar €1 por receta médica. En la prensa catalana, el periódico habla de aluvión de tasas para describir esta segunda ola de ajustes en Cataluña. El copago sanitario se une la tasa turística entre 0,5 y 2,5 euros por noche, también la subida del agua y de la luz. La Vanguardia, por su parte, destaca que Rajoy quiere cambiar la financiación autonómica, y la portada del Mundo es hoy para la consulta popular propuesta por el presidente Mas. Un referéndum sobre el nuevo pacto fiscal que quiere el Govern. Este es también el tema destacado en La Razón, mientras que ABC lleva a toda página un titular rotundo. Cataluña, tenemos un problema. Y se refiere este periódico al tema del bilingüismo en Cataluña, porque dice Mas esconde en los impresos escolares la casilla del castellano. Bueno, son muchos asuntos y muy polémicos sobre los que enseguida le vamos a preguntar al señor Duran Lleida, pero lo primero, el copago, €1 por receta, se librarán las rentas más bajas y también los crónicos. ¿No había otra solución, señor Duran Lleida? No, no hay otra solución, y no nos engañemos. En el conjunto español, vamos a ver, la sanidad es constitucionalmente universal y gratuita. Otra cosa es la asistencia sanitaria, que es un complemento a la sanidad en sí misma. Y difícilmente podrá sostenerse el actual sistema si no se inyectan más recursos. Y difícilmente esta inyección de recursos podrá evitar algún sistema de los parecidos a los que se están adoptando en Cataluña. Yo, en cualquiera de los casos, mi primera interpelación a este gobierno fue precisamente para crear una especie de pactos de Toledo que en su día se crearon a efectos de pensiones y que ha tenido un éxito notable, y donde la mayoría de partidos políticos nos hemos puesto de acuerdo siempre y hemos sido capaces de mantener un sistema de pensiones sostenible, hacer lo mismo para sanidad. Porque cualquier partido o cualquier gobierno que salga con una propuesta concreta, el resto se lo van a comer. Y yo creo que son tiempos en los que los partidos debiéramos dejar de lado nuestros intereses y pensar más en el futuro, en las futuras generaciones, y eso también en el ámbito sanitario. ¿Qué le respondió a eso el gobierno cuando se hizo esa propuesta de pacto de Toledo? Se va a constituir, se aprobó, mejor dicho, la propuesta que yo defendí de constitución de esa comisión. Por tanto, va a empezarse a trabajar, como en su día se empezó a trabajar, también a iniciativa de Convergencia y Unió, los pactos de Toledo en materia de pensiones, ahora en materia de sanidad. Deduzco, por sus palabras, y además me baso un poco en también lo que nos contaba antes Carmen Morodó, de que tal vez el copago sanitario se acabe aplicando en todas las comunidades autónomas. No me atrevo a adelantar conclusiones, ¿no? Precisamente la comisión se hace para intentar llegar a conclusiones conjuntamente, que no sean conclusiones de partido que sean después utilizadas para erosionar políticamente a quien las adopte. Yo creo que todos debemos tomar conciencia de que hay un coste que no hay dinero suficiente para pagar. Entonces hay que evitar, porque así lo dice la Constitución, que lo que es la sanidad en sí misma siga siendo gratuita y siga pública, pero al mismo tiempo hay que buscar otros medios que complementen la asistencia y que puedan conllevar, quizás, yo no quiero adelantar ninguna conclusión, algún tipo de aportación por parte del usuario en determinadas condiciones y determinadas rentas. ¿A ti te consta, Carmen, que ahora mismo la ministra Mato está hablando con los consejeros de Sanidad de las distintas comunidades sobre fórmulas parecidas a esta, ¿no?, a la del copago? Es que va a haber... Yo creo que va a haber dos ajustes, dos etapas en el ajuste. Una, que es en esos presupuestos, que no los conoceremos hasta marzo, donde se vaciarán, se dejarán a cero, porque no hay otra, cero prácticamente, muchas partidas, inversión pública, todo lo que es cooperación, incluso industria, promoción exterior, muchísimas cosas, donde se tocarán tasas, impuestos pequeños y lo que nos quede todavía por conocer. Y una segunda fase de ese ajuste que será después de marzo, después de las elecciones, donde ahí lo que busca el Gobierno, yo creo, es un gran acuerdo con las comunidades autónomas. Se escenificará en una conferencia de presidentes, ya se está haciendo, se quedó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de constituir grupos de trabajo, pero que empezarán a trabajar también después de que se presenten los presupuestos, para llegar a un acuerdo.
Y, por ejemplo, en materia de sanidad, pues hay dos vías: ser más eficientes en compra de suministros y en otras decisiones que se pueden adoptar, pero con eso no basta. Y ellos, por lo menos lo que te dicen, lo que es todo el ambiente autonómico del Partido Popular, que está más próximo al gobierno, es que habrá que revisar prestaciones sanitarias, habrá que revisar ese catálogo, habrá que ver qué pasa con el gasto farmacéutico. Entonces, la primera pregunta que plantea Susana, yo no sé si será de una forma o de otra, pero que se hará algo y que se tiene que hacer algo en gasto sanitario, a mí me parece que es imposible, que no hay otra vía. Bueno, si uno mira el entorno europeo, va a encontrar respuesta a esa pregunta. Desde hace tiempo se han hecho cosas en esa línea, en esa dirección, y yo también veo muy difícil que pueda evitarse hacer alguna cosa. Evidentemente, la eficacia en la gestión es necesaria, pero no suficiente seguramente a estas alturas. Lo que cuesta el mantenimiento de la sanidad comporta un déficit financiero año tras año, y eso es insostenible. Por tanto, hay que buscar la manera de hacer sostenible algo que constitucionalmente es gratuito y universal. La tasa turística entiendo que también se inspira en otros países porque está muy extendida en toda Europa, y no solo en Europa, también en el resto del mundo. Dicen que va a servir para financiar en parte los ayuntamientos. ¿En qué porcentaje? ¿Cómo se va a distribuir? Yo no estoy en el gobierno de Cataluña, pero en cualquiera de los casos es evidente que como eso tiene un ingreso hacia unos establecimientos hoteleros, lo lógico es que en la medida que además haya determinados municipios turísticos pueda repercutir positivamente para ellos, ¿no? Pero que aliviarán las arcas municipales de alguna manera, ¿no? Las arcas municipales no se aliviarán hasta el día que realmente no haya una nueva ley de financiación de las entidades locales. Los ayuntamientos, en su mayoría, no digo todos, han gastado más de lo que podían. Yo creo que ha habido mucho pabellón, ha habido mucha instalación que pudiera haberse evitado, ¿no? Pero al mismo tiempo es evidente que ellos tienen razón cuando aducen de que tienen una financiación completamente insuficiente, porque los ayuntamientos tienen que cubrir muchos servicios que ellos no generan, que son generados por leyes del Estado o incluso en algún caso leyes de las comunidades autónomas, que no se les transfiere los dineros, el dinero correspondiente para atender esos servicios, y consecuentemente están en una situación precaria. Si a ello se le añade que muchos de los ayuntamientos tenían ingresos importantes por la vía del urbanismo y de las tasas y licencias, cuando la construcción era, como siempre yo denuncié, excesiva en el Producto Interior Bruto de nuestro país, nos encontramos con una situación auténticamente precaria que llega hasta el extremo de que en algunos casos no se puede pagar ni tan siquiera la nómina. No hay a proveedores, que por cierto, proveedores, el gobierno, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, acaba de adoptar una medida positiva, tanto de cara a proveedores de ayuntamientos como de comunidades autónomas, porque significa una buena inyección de liquidez a falta de crédito, que es otro de los grandes retos para las pequeñas y medianas empresas y autónomos. Usted está hablando de los ayuntamientos, pero eso también sería aplicable a las autonomías. De hecho, ayer el propio Mariano Rajoy decía que la ley de financiación, el sistema de financiación, ha tenido unas consecuencias perversas, ¿no? Porque se incentivó el gasto y convirtió el recurso para todos en más deuda. Yo no sé, usted en su libro, en Cartas de Navegación, que bueno, es un recopilatorio de algunas de sus cartas, dice que está de acuerdo con Rajoy en que hay que replantear el modelo. Lo que pasa es que las fórmulas que usted y Rajoy establecen son muy distintas. Él habla de recentralizar, más bien, ¿no? Parece que los tiros van por ahí, y usted lo que querría es que el Estado renunciara a algunas de sus competencias para que no hubiese duplicidades. Vamos a ver, ayer precisamente el portavoz del PNV le hizo una pregunta al presidente del gobierno si en el contexto de la excusa de la crisis económica se iba a acabar con el Estado de las autonomías, ¿no? El presidente del gobierno dijo que no tenía intención alguna y que los sectores mediáticos o políticos que hablaban de ello, él no se sentía identificado con los mismos. Pero es cierto que también a nivel autonómico pues hay dudas sobre la eficacia de que todas las comunidades autónomas tengan exactamente todos los servicios, todas las prestaciones. Incluso hay presidentes de comunidades autónomas que públicamente han dicho: yo quiero retornar una competencia al Estado. Sin embargo, hay otras que no tenemos intención de retornar y que no somos capaces de gestionar, y que además, incluso de acuerdo con el Estatuto, por tanto de acuerdo con una ley, solicitamos que incrementen nuestras competencias. Yo creo que habría que hacer una reflexión a fondo de lo que es el Estado de las autonomías, ¿no? Café para todos, lo digo aquí, recuerdo una frase del presidente Bono, no ha sido una solución. Quería ser una solución, pero no lo ha sido. Ahora es muy difícil dar un paso atrás. Lo que le importa al final es que con la excusa de acabar con el café por todos, al final no se acabe el café. Eso es lo que no nos gustaría a nosotros, y eso es lo que en cualquier caso vamos a defender en contra. ¿Qué pide exactamente Cataluña? De alguna manera que se replantee el modelo, pero tener un estatus distinto al resto. Bueno, nosotros lo que planteamos en materia de financiación se refiere es un pacto fiscal que conlleve una reducción del déficit fiscal actual, que significa 15.000 millones de euros cada año,
que se pagan y no retornan, y que comportaría la recaudación de los impuestos por parte de Cataluña y que implicaría, no obstante, lógicamente, un retorno al Estado por dos conceptos. En primer lugar, por los servicios que el Estado siga prestando a los ciudadanos que viven en Cataluña y, en segundo lugar, por una cuota de solidaridad. Pero esa solidaridad no puede ser limitada, hay que limitar esa solidaridad. En Alemania, que es un sistema plural, integrado por Länders, por comunidades autónomas, pero con nombre diferente, por supuesto, por estados federales, pues en estos momentos, a pesar de que tienen aproximadamente como máximo un déficit del 4% de su Producto Interior Bruto, recuerdo que Cataluña tiene un 8%, pues hay estados como Baviera, Hessen, Baden-Württemberg, que están reclamando ante el gobierno central y con la voluntad de acudir, si cabe, al Constitucional, de que lo que tienen para ellos es excesivo. Pues si para ellos es excesivo un 4%, imagínese para nosotros un 8%. Eso, reitero, no limita la voluntad de ser solidarios, sino de que esta solidaridad se limite hasta el extremo de que no suceda lo que sucede actualmente, que comunidades que son y reciben solidaridad, no simplemente de Cataluña, sino de otras comunidades aportadoras, al final, en el ranking de renta per cápita, quedan por encima de aquellos que aportamos solidaridad. Eso no tiene sentido alguno. Sobre ese pacto fiscal y sobre el referéndum que ayer aprobó el Parlamento catalán, precisamente sobre el pacto fiscal, ¿quieres preguntarle tú, Carlos? Sí, me gustaría preguntar, en ese pacto, ¿qué horizonte puede tener, digamos, la persona que más habría que proteger y que menos se protege? Que son los contribuyentes. Los contribuyentes tienen un horizonte verdaderamente lúgubre. Por todos lados parece que esto va en contra de ellos. Mi pregunta sería, ¿ese pacto cómo se traduciría a la hora de lo que al contribuyente de Cataluña le importa, y es que no le quiten mucho dinero? Vamos a ver, primero un matiz, ¿no? Ayer no se aprobó un referéndum, se aprobó una ley de consultas para que un día pueda celebrarse una consulta que no referéndum, y además completamente adaptada con la nueva doctrina constitucional, porque el tripartito aprobó una ley de consultas ante la cual el gobierno socialista planteó conflicto de constitucionalidad, y precisamente siendo yo presidente de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat por la parte catalana, con el gobierno resolvimos retirar ese conflicto de constitucionalidad y hacer una nueva ley que se adapta, ¿no? Está bien que usted lo matice, pero la prensa en Madrid lo interpreta como un órdago. Yo he visto la portada de la ABC y ya no he continuado casi de la como portada. Un chantaje. No he continuado de la portada, me he quedado Dice con que es ella darle una cerilla ahora mismo a Bueno, es una frase de piromano. alguien del PP, yo no comparto eso, yo no sé por qué hay tanto miedo a que alguien pueda consultarse. Si se consultó en la ciudad de Barcelona si la diagonal debería modificarse o no debiera modificarse, ¿por qué no puede consultarse acerca de un pacto fiscal? Que hoy por hoy, insisto, no hay ningún tipo de decisión al respecto. Lo único que se ha hecho es de acuerdo con el estatuto, por tanto de acuerdo con una ley refrendada por las Cortes y que después pasó el filtro del Tribunal Constitucional, y ya no quiero referirme a ello, lo que hace es legislarse, punto y final. Respecto a la pregunta, vamos a ver, los contribuyentes se verían beneficiados en la medida que hoy la mayor presión fiscal existe en Cataluña. Nosotros el IRPF lo tenemos muy por encima del resto de ciudadanos del Estado español. Si consecuentemente hubiera más ingresos en la medida de que no hubiese tanto retorno, no tendríamos por qué tener el tipo máximo de IRPF que existe en Cataluña y que no existe en el resto de España. Nosotros tenemos un céntimo sanitario que se paga a través de la gasolina. Tenemos tasas que no tienen el resto de España. Consecuentemente, los contribuyentes catalanes se verían beneficiados porque su gobierno tendría más ingresos y porque se quedaría más de lo que paga y, por tanto, no tendría por qué elevar en ese sentido los impuestos o tasas. Sobre eso Carmen también quería incidir, ¿verdad? Sí, porque mire, hay una sensación en la calle, y le pregunto para que usted me conteste esa sensación, que es inevitable, que al final, ante una mala gestión, en el caso de Cataluña hay una mala gestión que ustedes han heredado del tripartito, todo hay que decirlo. Porque al final los políticos acaban ajustando de lo que es más fácil, que acaban pagando también siempre los de abajo, pues desde el copago a cerrar quirófanos o todo lo que tenga por venir. Mientras al mismo tiempo, esa duda que existe en la calle es que no se han apurado todas las demás partidas de las que sí se podría seguir recortando. En el caso de Cataluña, pues hablamos siempre de las embajadas, de las subvenciones lingüísticas, de todas las partidas que están dedicadas a hacer nación, pero podríamos hablar de muchas más, gastos de representación, si miramos también a otras comunidades autónomas. ¿Usted cómo contesta a esa sensación que tiene el ciudadano? Yo no creo que en la calle exista la sensación de que las embajadas son un contrapeso al establecimiento de una tasa sanitaria. Vamos a ver, Cataluña no tiene embajadas, que quede claro. Fue el tripartito quien utilizó este nombre. Cataluña tiene
embajada en París es la embajada española. Lo que Cataluña tiene en París es una delegación. Y tiene 4 o 5 delegaciones. Tiene una en Berlín, tiene una en Londres, tiene una en París, tiene una en Nueva York, que por cierto está situada en la Quinta Avenida y que no nos gusta, pero que la heredamos. ¿Pero cuánto cuesta eso, señor Durán y Lleida? El chocolate del loro, perdón. Sí, pues hombre, hay un funcionario en Berlín y el alquiler de un pequeño piso en Berlín. En Bruselas tenemos una representación mayor, pero es que el gobierno de Cataluña, y hay que en ese sentido respetar las leyes, pero no el de Cataluña, sino de cualquier gobierno de Alemania, tiene allí su representación porque tiene que defender intereses ante la Unión Europea, porque no son competencia del Estado, son competencias de las comunidades autónomas y por tanto nos interesa tener allí una antena para defender los intereses de aquellas competencias que por estatuto, porque tenemos un modelo, agrade o no agrade, que no es el modelo centralista, sino que es el modelo autonómico, y ese modelo autonómico conlleva esa realidad. Por tanto, yo no estoy de acuerdo en que el gasto de las famosas embajadas, que no son tales embajadas, tenga nada que ver con el céntimo sanitario. La última pregunta, sí, ya, Pepe. Señor Durán, a partir de ayer se ha producido, no sé si usted es consciente, un cierto grado de alarma social al conocerse que el Consejo de Ministros ha indultado a 2 dirigentes de Unió que habían sido condenados, uno a 4 años de prisión y otro a 2 años, con el agravante de que uno de ellos ya había sido condenado por otro tema también de corrupción y otro de ellos es, en cierto modo, está emparentado con otro dirigente de Unión. ¿No cree usted que dentro del actual clima este indulto supone la sensación ante la opinión pública de un privilegio de la clase política? En primer lugar, yo no comparto lo de drama social en absoluto. Ese es un indulto que solicitaron muchas personas de Cataluña, empezando por el presidente Pujol. Yo no lo quise firmar por el hecho de ser diputado en Madrid, no por otra circunstancia. Lo firmó gente del mundo sindical, del mundo empresarial. Hubo una sentencia en su día que se respetó. Un Estado de Derecho comporta que el gobierno pueda indultar. Hubo, reitero, muchísima gente que pidió ese indulto para esas personas. No es pariente, sino es cuñado de la exmujer de un dirigente de Unión Democrática, no tiene ninguna relación familiar con esa persona y en cualquiera de los casos me parece lógico el indulto por una razón, se la voy a explicar. Esa persona fue condenada por el hecho de haber encargado 2 estudios cuando era secretario general de Trabajo a una tercera persona. Y esa tercera persona hizo un estudio, pero lo plagió de otros estudios de catedráticos o lo que sea. El estudio fue utilizado, el estudio fue útil, y así consta en la vista del juicio por testimonios del propio gobierno tripartito, no del gobierno de Convergencia y Unió. Y ese estudio se quedó en la consejería y se repartió, nunca se ocultó y se utilizó, reitero. Después vienen multitud de informes del tripartito sobre temas que nada tienen que ver con hechos que realmente fuesen necesarios por cantidades muy superiores a estas y resulta que Fiscalía cambia de criterio y dice que no hay ningún indicio de delito. Por tanto, yo creo que la justicia debe tratar por igual a todo el mundo. Si sobre el mismo tema, con cantidades ingentesmente superiores, sobre temas de cuyo nombre el sexo de las ranas, no es ese, perdón, pero algo parecido no tenía nada que ver y además algunos de esos informes no aparecieron porque nunca se encontraron en la consejería, resulta que Fiscalía aduce que no hay motivos, pues me parece que es lógico que el gobierno, atendiendo ese cambio de criterio de Fiscalía, pueda indultar a una persona. Eso está en el Estado de Derecho. Aclarado, señores. Gracias, señor Lleida. Nosotros seguimos. Y además seguimos hablando de economía. Sin duda los